Hey, hola a todos, buenas tardes. Bueno, estamos aquí nuevamente en este segundo episodio en nuestro programa Disrupción Educativa y estamos muy contentos por tener a uno de nuestros invitados de lujo y además es asesor de Enker Academy. Él es un experto y especialista en las áreas de ciencias químicas y bioquímicas dentro de nuestra academia y además, pues bueno, es un emprendedor en el sector del fisicoculturismo y se ha dedicado a lo largo de toda su carrera en esta práctica y ayudar a muchas personas, sobre todo a jóvenes, pues ahora sí, a cuidar su salud y sobre todo el desarrollo personal también. Bueno, estamos aquí con Brando Pulido, él es maestro en ciencias químicas. Es un gusto saludarte, Brando, y que estés en este programa con nosotros. Y bueno, que es nuestro segundo episodio también de este nuevo programa, Disrupción Educativa, que es romper con los paradigmas y sobre todo cambiar nuestra forma de enseñar a través de estos videos de alto contenido de valor para nuestra audiencia. ¿Qué tal, Brando? ¿Cómo estás? Hola Kel, muchas gracias por invitarme, agradecido y pues siempre presto para hablar sobre ciencia y educación. Sí, de hecho, parte de lo que es hablar de ciencia, a veces a muchas personas se les hace tan complejo o que no lo quieren escuchar, pero la ciencia se enseña con conciencia, por eso es el tema del día de hoy, aprender ciencia a través de lo que es la atracción e interacción entre ellas, ¿no? Que es decir, además de aprenderlo, es conectar ideas tanto personales, ¿sí? Que son muy potentes porque es también conectarlas con las personas, con la parte científica en este paso, y que es muy fructífera al momento de estar hablando de ella, ¿no? Entonces, bueno, pues del tema de hoy que vamos a estar hablando, que es la atracción e interacción, educando conciencia, ¿sí? Ya sea de niños y jóvenes, que son la parte fundamental de que lo debemos de involucrar en esta cultura del aprender a aprender. ¿Sale? Aprender a aprender conciencia basado en el hecho de que en algún momento dado ellos se encuentran en el punto científico. ¿Por qué? Porque tienen que experimentar todo el tiempo, aprender sus errores para llegar a un resultado tan óptimo como les sea posible encontrar lo que ellos buscan, ¿no? En este caso. Entonces, platícanos pues un poco antes que nada qué es el educar conciencia para los niños y para los jóvenes que nos escuchan y sobre todo para el público en general que en algún momento nos pueda estar escuchando. Sí, bueno, respecto a lo que decías, es cierto que muchas veces la enseñanza de la ciencia al público en general se les hace tedioso. Sin embargo, yo creo que últimamente, con pioneros de divulgación de la ciencia como el robot de Platón, por ejemplo, Aldo, Javier Santaolalla, Crespo de Quantum Fracture, se ha dado un boom en la divulgación de la ciencia de manera de que muchas personas ya no vean a la ciencia como un carácter tan alejada del vulgo. Sin embargo, en materia de educación, creo que todavía se deben de afinar ciertos detalles para que la estructura educativa ayude a que la enseñanza de la ciencia sea más amena, menos tediosa, ¿no? Exactamente. Muchas veces, y creo que tanto tú como yo sabemos a lo que nos referimos, la enseñanza de la ciencia que se hace desde pequeños, desde primaria, secundaria, se hace muy rígida, tienen un método muy rígido de enseñanza, y entonces a los alumnos que apenas nos vamos iniciando en esa visión del mundo, se nos hace complicado y tedioso el abordar ciencias como las matemáticas, como la química o como la física, que son ciencias de áreas exactas, naturales, que si tú no ves la fascinación en el mundo científico, que si no hay profesores que te ayudan a ver esa perspectiva tan fascinante de las ciencias, pues a muy pocos estudiantes se les hace atractivo el sumergirse en ese mundo. Sí, en esa parte te digo, a veces tanto los niños ya enseñar la ciencia se le hace muy complejo como tú lo mencionas, ¿no? De esa forma, pues no hemos dado, no se han dado la tarea de buscar estrategias que le permitan involucrar a los niños en la ciencia y también a los jóvenes que no hacerse las tan tediosas, porque al fin de cuentas es algo que debemos de aprender pues prácticamente y es para toda la vida, porque nos vamos a encontrar con tantas cosas que que tenemos que buscar una respuesta, tienen que tenerla, ¿sí? A ciertos problemas que se nos enfrenten. Todo se resuelve con conciencia y se resuelve bajo una conciencia misma, ¿no? Que en esta parte, como lo comenta en el artículo que estamos, pues ahora sí abordando, que es la parte de qué pasaría o qué, cuál es la atracción,
¿sí? O si implica ciencia cuando sientes atracción por una persona, ¿no? O sea, hay algo de ciencia ahí, sí, pues prácticamente es despertar una emoción y los sentimientos que ahí abarca en la parte del trabajo en el cerebro, ¿no? Porque Sí. prácticamente es donde, ok, ves a una chica, ves a un chico y, caray, o sea, tus emociones y tus sentimientos se activan en ese momento, el cual también ahí desde ese punto de vista interactúa la ciencia. ¿O tú en ese lado cómo ves? Sí, de hecho leí el artículo y me pareció interesante. En principio porque abordan estudios neurológicos, ¿no? Claro. Claro, el artículo lo que hace es estudiar las reacciones bioquímicas del cerebro dependiendo de la interacción con ciertas personas. Sin embargo, yo considero también que abordaban un punto muy importante y ese punto es la empatía. Exactamente. Es decir, en el artículo, pues ya que lo estamos hablando, decían o muestran que aquellas personas que pueden generar mayor empatía con otra persona tienen una mayor tendencia a sentirse atraída por esa persona, ¿no? Exactamente. Y no solo eso, yo creo que la cuestión de la empatía lo podemos extrapolar a la enseñanza de la ciencia. Lo que decíamos, muchos profesores enseñan ciencia desde de un método rígido, Sí, ¿no? sí, sí. Sin embargo, y como hablaban tú y tu invitado en el programa Anterior. pasado, Ajá. creo que debemos de apuntalar a que cada individuo tiene sus propias características. Y Exactamente. entonces los profesores, en virtud de que sientan más empatías por sus estudiantes, pueden llegar a identificar cuáles son las virtudes de esos estudiantes y poder potenciarlas en función de esas virtudes, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. la empatía se me hace una característica muy importante que muchas veces precisamente en la enseñanza de la ciencia no es tomada en cuenta. No, y de hecho te digo, como lo comentaba en el otro programa el compañero, que también es asesor de la academia, sí, la educación quieren que sea plana, pero más sin embargo, cada individuo es diferente y entre individuos hay una empatía, pues ahora sí entre ellos, ¿no? Como tú lo mencionas, y ahí entonces despiertas esa atracción, ¿sí? Esa atracción entre personas y es el cual también, si hablamos de ciencia, también entre esas personas es compartir los conocimientos entre ambas para poder hacer difusión de esta misma. Y entonces cambiar el método de enseñar ciencia, por ejemplo, si hablamos de enseñar ciencia para niños a través de experimentos, ¿qué es lo que pasa en nuestro sistema educativo cuando hablamos de ciencia o tecnología, por ejemplo? Que no se deben de cometer errores, o sea, y que los errores nunca deben de existir. Más sin embargo, sabemos que para ser un gran científico, para ser una persona de ciencia, se necesitan cometer tantos errores como sean posibles para llegar al mejor resultado, ¿no? Y es algo que a los niños no les enseñamos, de que no, pues no te puedes equivocar porque pues ya perdiste, simplemente no sirves para nada, eres un fracasado, etcétera, ¿no? Pero es parte del proceso cometer esos errores y que te permiten ver esos puntos estratégicos donde puedes mejorar y decir, si me vuelve a pasar, entonces ya sé por dónde corregirlo. Y ya avanzas mucho más rápido que decir, me equivoqué a la primera y lo hago a un lado. Y no, o sea, enseñar ciencia es eso, o sea, cometer tantos errores como sean posibles y poder pues tener un resultado súper satisfactorio, ya sea, vamos a llamarle, si hablamos de la parte de química en un laboratorio, si hablamos de enseñar ciencia, como hablo de clases, preguntarnos todo el tiempo lo que esté pasando, ¿no? Cualquier pregunta que despierte sobre nosotros es muy importante hacérselas ya sea a nuestro mentor, a nuestro profesor, para poder, o hasta a nuestros compañeros de clase, ¿no? Y así poder indagar más en ese mundo que pues ahora sí poco descubierto por pocas personas prácticamente y que todos le huyen por el método que es muy rígido como tú lo comentas y que no se ha logrado establecer algo así interactivo, o sea que sea interacción. Por eso el programa de hoy dice atracción e interacción para enseñar la ciencia, ¿no? Entonces atracción entre las personas para empatizar entre lo que se está hablando y la interacción entre todo un grupo de personas para poder construir nuevas ideas o innovar en las ideas y que permitan que la ciencia se aprenda desde, pues ahora sí, también desde el corazón, porque es parte también, pues ahora sí, emocionante cuando habla uno de ciencia, ve experimentos, ve los resultados prácticamente, ¿no? Sí, precisamente leía los artículos que nos compartimos antes del programa. Javier Santaolalla, que es uno de mis divulgadores favoritos, en un programa de ciencia, precisamente de física, decía que todos somos físicos en potencia, ¿no? Exactamente. Yo reformularía la frase y diría que todos somos científicos en potencia, no solo físicos.
La cuestión aquí es que hay hasta cierto punto, aversión por la ciencia, precisamente porque desde pequeños no nutrimos ese espíritu por conocer, ¿no? Como decías, la ciencia se enseña hasta cierto punto por una metodología rígida. Y yo soy de la idea de que la enseñanza y la divulgación de la ciencia tienen mucho de arte. Claro que sí. Tienen mucho de arte sin dejar la metodología de lado, pero debería de nutrirse ese aspecto artístico para buscar que los niños se interesen más por la ciencia. Yo pienso que los niños son científicos en potencia principalmente por su carácter De curiosidad. curioso. Curiosos que son. Entonces, la pregunta primordial que se hizo el ser humano, o que se ha hecho a lo largo de la historia, ha sido el por qué. El por qué nace en la filosofía y se hereda a la ciencia. Exactamente. Y la ciencia lo lleva a unas dimensiones que la filosofía no puede abordar. Entonces debemos de nutrir ese por qué, esas preguntas. También, ¿no? O sea, muchas veces la ciencia se enseña desde las respuestas. Te enseñan las respuestas a esto, a los métodos, del por qué, pero no nutren ese aspecto curioso del niño de querer saber por qué nacen las cosas, por qué se dan las cosas. Yo recuerdo que uno de los motivos principales por los cuales me dispuse a estudiar química es porque quería saber cómo opera el mundo. A mí me gusta mucho la filosofía y la ciencia, y desde perspectivas diferentes, ambas ramas del conocimiento se dedican a estudiar cómo opera el mundo, cómo funciona el mundo, por qué suceden las cosas. Y entonces, eso que los científicos muchas veces están preguntando en el día a día, en sus investigaciones, los niños lo hacen de manera natural. Sí. El problema es que conforme van creciendo los niños, se lo van impidiendo. Sí, el sistema educativo creo que no se encarga de nutrir esa índole, ¿no? Esa capacidad de asombro, de curiosidad. Se pierde y entonces se pierden los potenciales científicos. Sí, y de hecho te digo, o sea, llega un punto donde nos callan, ¿no? De que, oye, ¿por qué preguntaste eso si a lo mejor ya te lo expliqué? ¿O por qué me estás volviendo a decir eso si puedes investigarlo tú mismo, ¿no? Está bien esa parte de puedes investigarlo tú mismo, pero claro, si hablamos de interacción entre personas, entre todos debemos de colaborarnos para poder apoyarnos y resolver esas preguntas, ¿no? Porque como tú lo dices, naturalmente en nuestra etapa de niñez siempre nos estábamos preguntando cosas, ¿no? Que el por qué, no sé, el por qué del todo, y llega un momento en nuestra adolescencia, la juventud, y empezamos a tener esa etapa en ese periodo de pena, ¿no? O sea, de estar apenados del qué dirán ahora si pregunto esto, ¿sale? Me van a considerar que no sé, que soy incapaz o algo, ¿no? Que es un prejuicio que a veces se tiene uno mismo y que no logra poder taparlo hasta cierto momento cuando se da cuenta de que le puede valer lo que los demás digan, ¿no? Y estar todo el tiempo preguntando esa parte. Y como también tú lo mencionaste, la parte de todas las ciencias tienen que ver con la filosofía. La parte matemática, química, biología, biotecnología, porque siempre nos estamos preguntando para el por qué, para qué, por qué lo estamos haciendo, de qué, de dónde salió toda esa parte, ¿sí? Y una de las áreas, por ejemplo, en la que yo doy, que es matemáticas, enseñar matemáticas también es interactuar con las personas. ¿Por qué? Porque las matemáticas es un concepto desde el punto de vista de entender el comportamiento del por qué pasan las cosas, ¿sale? Del por qué a lo mejor camina una hormiga, del cómo es el caminar de esta misma, qué función cumple, ¿sale? Cada uno de estos aspectos en las ciencias matemáticas es bonito entenderlas porque te das cuenta de muchas cosas. Puedes interpretar tantas cosas como te sea posible en la área como química, el área como biotecnología, física, o sea, todas las áreas en las que tú te puedes imaginar, ¿no? Y es algo que a los niños y a los jóvenes debemos estar inculcándole el amor y la pasión por aprender esa ciencia tan hermosa que la vas a ocupar para toda la vida. No sé si has escuchado que luego dicen, no, pues no quiero saber nada de matemáticas, ¿no? O química, la odio totalmente, pero te topas en la edad adulta y ¿qué te viene? Primero, en el caso de matemáticas te vienen a pagar todos tus gastos fijos de casa, la renta local, tu nómina, que tienes que ver cuánto te quitaron de impuestos, y es algo que dices, bueno, pues ya me lo quitaron, ya qué puedo hacer, pero no, o sea, dirás tú nunca la voy a ocupar, pero siempre va a estar presente implícitamente y explícitamente va a estar dentro de nuestras vidas, todo lo que tenga que ver con ciencia. De una u otra forma, las matemáticas y la química son casi hermanas,
Yo las considero de esa forma porque las matemáticas definen el comportamiento y la química es la parte en cómo se puede comportar, ¿sale? Y la estructura también. Sí, no solo en la cotidianidad está presente las matemáticas, ¿no? Creo que precisamente en eso, carece, falece un poco la enseñanza de esas áreas, porque yo recuerdo que primaria, secundaria, incluso prepa, nos enseñaban las ecuaciones estas, Sí. ¿no? Y tú las resolvías y todo y decías, pues sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No voy a pedir un kilo de Eh, tortilla por utilizar esas ecuaciones, ¿no? Exactamente. Y sin embargo, conforme vas creciendo y te metes un poco más dentro de ese mundo sin ser experto en matemáticas, te das cuenta que están presentes en Todo. todos los Sí, aspectos de la todo. vida, en la construcción de un puente, en la construcción de un edificio, en la determinación, por ejemplo, en los partidos de fútbol, todas las estadísticas que se llevan de los goles anotados, las asistencias, etcétera, etcétera, el porcentaje que tiene un equipo de ganar cierto torneo, se dan por matemáticas. Todo. Y todavía muchas aplicaciones mucho más interesantes, ¿no? Y en eso creo que falece un poco la enseñanza de la ciencia al momento de introducirnos en esas áreas del conocimiento, de que no buscan un incentivo que introduzca un, un aspecto de curiosidad, Mi curiosidad. El ser curioso. de interés respecto a qué tanta injerencia tienen estas ciencias en la vida cotidiana y en todos los aspectos de la vida, Sí. ¿no? Y es muy bonito cuando lo entiendes digo, muy mucho por la vida cotidiana, porque claro, cuando hablamos ya de aplicarlo en el mundo laboral o en la parte donde tú fuiste especialista, ya es claro que ahí son pues, conceptos técnicos, ¿no? Que se deben aplicar específicamente en eso. Pero ahora si lo trasladamos a la vida real, fuera de lo laboral, ya es totalmente diferente y si te digo, sin saber a lo mejor tanto de matemáticas, lo básico, puedes entender muchas cosas, salen muchas cosas, como tú mencionaste, para aplicar en, por ejemplo, ya hablando en tema laboral, construcción de puentes, en la parte de edificios y la parte de estadística creo que es de las más hermosas. A mí me encanta tanto estadística que puedes interpretar los datos a partir de gráficos, a partir de también de los datos en tablas, porque te da a entender en qué punto estás, ¿sale? Te da a entender en qué punto estás y qué puntos puedes mejorar. Esa es la importancia de la estadística, que es la más hermosa. Claro, estadística es, pues ahora sí, la suma de todas las matemáticas de abajo, desde aritmética hasta la más compleja que es ecuaciones diferenciales, aplica todo eso. Entonces, enseñar conciencia a los niños, a los jóvenes es un reto que no cualquier docente, profesor puede lograrlo, porque a veces o lo hacen solo por compromiso o lo hacen solo por cumplir, ¿sí? O hay unos que sí lo hacen realmente por esa pasión de enseñar conciencia, ¿no? Y entonces es muy hermoso porque así de esa forma nos despiertan esa curiosidad que siempre hay que tener de preguntarnos por qué estamos haciendo las cosas y cómo es que realmente lo vamos a lograr, ¿no? Que al fin de cuentas lo que queremos es siempre una respuesta a algo. Yo creo que respecto a lo que dices, algunos puntos que sí se deberían de abordar si se interesa uno por mejorar esos tópicos de enseñanza de la ciencia, es uno, el interés por los profesores para dar las materias, ¿no? Porque muchas veces cuando un profesor da todas las materias de tronco común, lo hace más por cumplir que por el amor a la propia ciencia que está enseñando. Otro aspecto es el conocimiento del profesor respecto a esas ciencias. Muchos profesores, aunque se esfuerzan en dar sus clases, a veces carecen de los conocimientos necesarios para impartir o para hacer llegar los conocimientos de manera eficaz a los estudiantes, ¿sí? Entre mejor sea un profesor en el área que está enseñando, más va a poder diversificar el conocimiento de manera que a los estudiantes les interese más la ciencia que dicho profesor está enseñando, ¿no? Sí, claro. Entonces, cuando hablamos de enseñanza de la ciencia, creo que si se busca mejorar esos aspectos en el sistema educativo, creo que deberían tomarse en cuenta esos dos tópicos. Exactamente. El identificar el compromiso del profesor por la enseñanza y el estructurar programas educativos para que aquellos profesores
que quieren enseñar bien sus materias de ciencia estén bien sumergidos y sean, si no especialistas, estén bien capacitados en la materia que están enseñando, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho, tomando en cuenta tu punto de las clases, no es solo cumplir con un programa que te dan, ¿no? O sea, si te dicen la unidad uno empiezas con tal tema, ¿por qué no empezar mejor a preguntarnos por qué estamos llevando la materia y de qué nos va a servir tomar esa materia, ¿no? Al fin de cuentas, la educación se basa en eso, o sea, del preguntarnos todo el tiempo, desde esa curiosidad y esa parte. Y algo que quiero que abordar es de que la enseñanza en la ciencia tiene que ser radical también, es decir, que no cumplir con ese programa, sino transformarlo desde un punto de vista de que se logre comprender lo mejor posible, porque eso es lo que estamos viendo en esa parte. Y pues aquí también en el artículo que estábamos leyendo tú y yo en esa parte, que también la ciencia se puede lograr enseñar desde partes de las creencias, ¿no? O sea, del creer que puede suceder en algún momento, ¿sí? Lo que está, lo que uno se imagina, ¿no? ¿O tú cómo ves esa parte? Así, creo que ahí tendríamos que tocar un tema muy importante, al menos para mí, y es este sincretismo entre las ciencias naturales, las ciencias exactas, y las ciencias sociales, como la historia, como la filosofía, como la sociología, incluso la educación, que es una ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces cuando se enseña ciencias exactas, precisamente lo que venimos diciendo es que se enseña desde un método totalmente establecido y hasta cierto punto rígido. Sí. Entonces se enseñan las respuestas, se enseñan cómo se resuelven problemas, pero muchas veces eso no alcanza a dimensionar todo el panorama general de lo que significa esa ciencia, ¿no? Y entonces un método disruptivo que tratamos de enseñar aquí es precisamente compaginar el conocimiento de las ciencias naturales con el trasfondo social de esa ciencia, el trasfondo histórico, el trasfondo filosófico, el trasfondo social, porque precisamente esa compaginación va a hacer que la enseñanza de esa ciencia sea más completa y entonces el alumno, el estudiante sea capaz de asimilar no solo los fundamentos de la ciencia, sino también el alcance de esta en la vida real, en el mundo tal y como es. Entonces, yo creo que métodos que integren este sincretismo, ciencias naturales y ciencias sociales, biosociales, por ejemplo, es muy importante ya introducirlos en el sistema educativo. Y es lo que, por ejemplo, nosotros tratamos de incentivar. Sí, de hecho, esta parte, te digo, de disrupción es pues romper con esos paradigmas, ¿no? Que siempre tenemos de que enseñar nada más a través de algo ya establecido. Sí, y romper con lo establecido es algo muy bonito, te digo, de esa forma. Y y además de la parte de ciencia, no solo en química y no solo en matemáticas, sino las ciencias sociales, también para definir el comportamiento entre las personas, ¿sale? Entre las personas a través de cómo podemos interactuar y apoyarnos para poder encontrar un resultado y que nos permita a nosotros entre humanos entender lo que está pasando. Porque al fin de cuentas es eso. Cuando se trabaja en equipo y sobre todo cuando uno está estudiando ciencia es eso, de que nos apoyemos y logremos tantas cosas como sean posibles, que nos permita pues aportar a esta sociedad que todo el tiempo está demandando y demandando muchas pues cosas. Y nos dimos cuenta ahorita en esta pandemia, ¿no? Todo lo que necesitaba para la parte científica, qué tan importante es aprenderla y que personas como nosotros pues hagan difusión de esta misma o ejecuten estas actividades dentro del sector salud, dentro de ese sector, para que pueda así sobre todo apoyar a esas personas que no, pues ahora sí, no está al alcance, vamos a llamarle ese conocimiento, ¿no? Al fin de cuentas es hacer esa difusión y qué bueno que tú lo mencionas en todos esos puntos para hacer esta difusión de esta plática y sobre todo para poder lograr llegar a más personas y que estén interesadas por el arte de aprender, a aprender con ciencia. Sí, sí, la pandemia fue un evento que vino a cambiar muchísimas cosas. Una de las cosas que vino a cambiar precisamente fue la educación, ¿no? Sí. La manera en que se produce ahora la educación y que muchos profesores no estaban preparados para abordar, Sí, ¿no? no, Me comentaba una profesora hace algún tiempo, buenísima en bioquímica, ¿tú la conoces? sí, claro. Este, pero es, digamos, una profesora de la vieja escuela, ¿no? Sí. Es una profesora que te puede llenar un pizarrón por completo de rutas metabólicas y que es increíblemente didáctica para dar
Sí, sus claro. clases, y sin embargo le costaba mucho esta parte de la Esta nueva educación modalidad. en línea, la modalidad en línea, ¿no? Entonces, en eso repercute todo. O sea, el aspecto social, el hecho de que se estableciera un periodo de cuarentena, repercutió precisamente en la ciencia y en cómo se enseña. Y muchas veces, o bueno, no sé si tú lo veías, yo creo que sí, en las redes sociales, por ejemplo, se llegaba información totalmente contradictoria respecto a la enfermedad, a cómo Sí, opera el virus, a los métodos para eliminarlo, para según. eliminarlo todos No esos sé si remedios recuerdas, caseros, ¿no? no sé si a ti te, Sí, te sí me llegaron. llegó una cadena de los métodos caseros basados en el pH, de cómo eliminar el virus, ¿no? Y que Hasta utilizando limón, ¿no? limón y el diente de El león, diente de que león, sí, también. y los pHs por encima de 14 y todo Olvídate, esto. no, hombre. Cuestiones que parecen de broma, pero que son muy importantes. Sí, Porque muchas personas lo creían, lo pensaban cierto. Y entonces ahí te das cuenta que la enseñanza y la divulgación de la ciencia, no solo, ahora sí que ya no solo a los niños, sino a la sociedad en sí, es muy importante. Porque precisamente muchas veces esa pequeña información puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de... sí, ya no hablemos de solo, dijera, que estudien esa carrera de alguna ciencia, sino que tengan esa cultura por indagar. Por ejemplo, en este caso, si hablamos de un virus, ¿no? O sea, ¿qué es un virus? ¿Qué me está haciendo? ¿Qué puedo tomar? ¿Con quién debo de ir? ¿Con qué especialista yo debo de acudir, ¿no? Y si, bueno, si no me recuerdas, también creo que estaba, bueno, de moda en ese tiempo el tomar hipoclorito de sodio, ¿no? También el cloro, que hasta el presidente de los Estados Unidos promovió ese uso y que fue totalmente una locura porque mucha gente falleció, mucha gente se intoxicó con ese químico y prácticamente, pues digo, mucha gente se lo creyó, ¿eh? O sea, a pesar de que, sí, pues saben que el cloro no es para eso, pero lo consumía. Entonces digo, es un tema de cultura el aprender ciencia básica, porque te das cuenta y se da uno cuenta a raíz de esta pandemia de cómo la gente está, bueno, vamos a llamarle culturizada, ¿sí? Porque, pues mira, cómo estaba. O tú cómo ves este lado. Sí, no, sí fue un tema grave ese asunto y muchas personas lo creían, a pesar de que autoridades en ciencia decían que no funcionaba así esta sustancia. Muchas personas preferían hacer caso a otras figuras públicas, ¿no? Figuras políticas, figuras como los influencers y este tipo de, de personas que a autoridades científicas. Y entonces ahí te das cuenta nuestra falta de cultura científica al respecto. No solo que ya no poseemos, no solo que ya no poseamos, digamos, los conocimientos para hacer una crítica respecto a la información que se nos está dando, sino que no atendamos a aquellos argumentos científicos que se nos están dando. Decía Karl Popper que la ignorancia no es la falta de conocimientos, sino el negarse a adquirirlos, Al ¿no? negarse a escribirlo, porque si te Entonces, diste cuenta, le creían más a un político que a un especialista en medicina, ¿sí? Si nos dimos cuenta aquí en México, o sea, tan solo en México le dejaron de creer tan solo al doctor López Gatell tantas cosas que decía, pues él es un especialista en su área, en epidemiología, y pues mucha gente decía, no, está loco, no sabe, y hablaba un político y ya, o sea, sobre eso se cree, y realmente todo esto es un tema de cultura, te digo, que sobre todo qué bueno que estamos platicando esta parte para que así la gente, como nosotros, también vayamos apoyando en que pues hagan investigación también, porque algo que te quería comentar hace ratito es de que tan solo hay una verdad, es decir, la gente cree lo que le conviene también, si hablamos de ciencia en esa parte, ¿no? Si ya sea verdadero o falso lo que le digan, la gente va a creer siempre lo que le conviene, pero más sin embargo a veces el tema de tocar de un especialista no lo creen, entonces porque se les hace muy complicado entenderlo. ¿Sí? Porque son a lo mejor conceptos muy técnicos o conceptos tan abstractos, por así decirlo, que no pueden lograr entender en esa parte. Digo, es abrir esa mente a tener conciencia de lo que está pasando. sí, ahorita que hablabas de todo eso, se me ocurrió el desarrollar un curso enfocado en ayudar a la gente o en encaminar a la gente a poder buscar información confiable.
digamos, ¿no? Porque precisamente, No tan abstracta, sino ajá, sí, información digerible. sí, saber poder crear filtros de información y poder discernir entre información confiable e información basura, información paja, ¿no? Estaría interesante porque así les das las herramientas al menos para poder nutrirse un poquito más y poder, ahora sí, bajo su propio juicio de valor, hacer tomar decisiones en función de la información confiable que estén leyendo, ¿no? Exactamente. Y otra cosa es precisamente eso, la falta de información, digamos, dimensionada en un nivel que ellos puedan entender, ¿no? Que la gente lo pueda comprender. Y precisamente el trabajo de los divulgadores científicos es muy importante ya Sí. a estas alturas. Sí, dijera en esa parte, nosotros podemos hacer un esquema tan complejo donde nosotros lo podemos entender, pero el resultado final en temas de artículos es hacerlo lo más digerible posible, que cualquier persona, público en general, lo entienda. Entonces es muy importante, te digo, porque hay una parte que estoy enseñando yo, que es el juicio. El juicio cuando tú te informas de algo, puedes creer dos cosas, o que esa información sea verdadera o sea falsa. Solamente hay una verdad, como te comentaba hace ratito, y esa información de verdad tú la vas a encontrar cuando te pongas a investigar, ¿sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor en la noticia nos están diciendo algún hecho que pasó, pero nos lo transforman a una información falsa. Entonces ya ahí viene donde nos están diciendo, sí, una verdad. ¿Por qué? Porque es la verdad de ellos. Pero ahora que sea verdadero para mí es otra cosa, ¿o no? Sí, de esa forma entonces el investigar y el indagar de una forma, ahora sí, cuenta propia, es muy diferente. Entonces, para no vivir engañados, porque muchos medios tienen esa parte de engañar a las personas con tan solo el hecho de provocarles miedo. Porque la ciencia tampoco se aprende de esa forma tan digerible? Porque esos medios de comunicación tradicionalistas provocan el miedo a las personas, le meten un miedo terrible si hablas de virus, híjole, ya son temas mortales, que va a pasar esto, el otro, tan terriblemente mal, que más sin embargo si ellos se pudieran buscar, las cosas es dimensionada de otra forma, ¿sí? Sí, 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 es preocupante muchas veces la manipulación de información que se da en los medios de comunicación. Exactamente. Y ya cada vez es un poquito más difícil encontrar medios de comunicación, o al menos los tradicionales, dijeras tú, que, que sean serios, ¿no? Que se dediquen a, a promover la información como de manera responsable, digamos así. Muchas veces ya se dejan llevar por el sensacionalismo. Entonces es algo... Yo creo que aparte de este programa de disrupción educativa, tenemos que abrir un programa de televisión para informar a la gente. Gran parte de los mexicanos tiene una televisión y el porcentaje de ellos que ve televisión es prácticamente todo el tiempo. Todo el tiempo están pegados a una televisión, pero ahora, ¿cómo hacer que esa información de ciencia, esa información por así ese conocimiento puedas llegar a ellos a través de algo muy interactivo? Porque es eso, no es complicarle tampoco la vida, sino es interactuar con ellos de la forma que se sientan confiados en nosotros mismos y de que pues provoquemos esa parte, ¿no? Esa disrupción también en cómo enseñarles esa parte, ¿no? Entonces, bueno, para finalizar en esta parte, no sé si tengas algún, pues ahora sí, un comentario, algo que tú quieras agregarles también aquí a nuestra audiencia, que en algún momento vaya a escuchar este podcast, que es nuestro segundo episodio, donde, bueno, abordamos puntos muy importantes de cómo educar conciencia a través de la atracción e interacción entre personas y entre los docentes, que es la parte importante también, porque a partir de ellos aprenden. Pues antes que nada de nuevo agradecer la invitación. Yo creo que precisamente esto, que no solo para las personas, digamos, coloquialmente, que no están tan adentradas en el mundo científico, sino también para aquellas personas que lo están, aquellos científicos que muchas veces dejan de lado ese aspecto de la enseñanza. Creo que hacer conciencia de que la enseñanza y la divulgación de esta área del conocimiento es muy importante y que precisamente hay que atender a términos históricos, a aspectos sociales y aspectos filosóficos al momento de enseñar la ciencia, aspectos artísticos incluso, ¿no? Didácticos y educativos.
de manera de que todo en conjunto pueda establecer un sistema educativo que permita que los niños, que los jóvenes, que los no tan jóvenes como nosotros, Ya estamos llegando al tercer piso. no, no, ni me digas, se interesen por todo esto, ¿no? Que es un mundo fascinante, el mundo científico. Sí, sí, te digo, de mi parte, bueno, el comentario que nosotros tenemos de esa forma también es que, pues como tú lo mencionaste en un inicio, que todos somos científicos con potencia, ¿sí? Al fin de cuentas, todo el tiempo hay que estar experimentando con las cosas, y para aquellos que digan que si algo les salió mal en un momento y lo dejan a un lado, créanme que ahora sí están en un grave error, porque no experimentaron más allá de a lo mejor poder encontrar resultados. Hay personas que están tan cerca de encontrar su resultado o su éxito, vamos a llamarle, que lo dejan porque ya se cansaron, ¿entiendes? Entonces de esa forma, también, bueno, aquí haciendo un paréntesis de que pues el éxito tampoco lo confundan con siempre la parte de dinero, porque muchas personas le hablan de éxito y lo confunden con dinero. Sí, sí. El éxito es aquel resultado que tú logras concebir cuando no lo hiciste por tantas veces y llegas con el resultado correcto. Entonces ese es el primer éxito. Sí, entonces te digo, ese mensaje es lo que quiero dejar también el día de hoy, para que ustedes se lleven de que todo el tiempo estén experimentando, todo el tiempo estén indagando en lo que necesiten, ya sean estudiantes de ciencia, ya sean profesionistas, sean público en general. Entonces esa parte quiero que se lleven también de nosotros dos, y que pues logren todo el tiempo estar informándose para encontrar la verdad verdadera, sino la verdad con falsedad, porque eso ya estamos entrando en una laguna donde nunca vamos a salir de la información engañosa, de la información tan inconcreta que pues medios tradicionalistas nos la dan, ¿vale? Entonces, Brandon, pues muchas gracias por este espacio, bueno, por tu espacio también que nos permitiste aquí entablar esta conversación, para dar esta información de valor al público en general. Y bueno, pues esperamos lograr verte otra vez nuevamente por acá en próximas fechas, y estar pues en comunicación para ayudar a muchas personas y lograr que puedan adentrarse a este mundo de la ciencia, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias y estamos en seguimiento.